Muchísimas gracias, señora presidenta. Adelante. Me ha llamado la atención, y antes de entrar al fondo de esta reserva, la intencionalidad de algunos legisladores de tratar de utilizar el reglamento para acotar esta discusión. Y solamente quisiera recordarles que la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados, es un parlamento que por definición tiene no solamente el discutir sobre asuntos para llegar a un acuerdo, sino inclusive el de dialogar con otras personas sobre algo, alternando turnos en la palabra, con la intención de llegar a un acuerdo, y que si no se llegase al mismo, se mantenga el acuerdo de que no lo hay. Entonces, compañeros y compañeras diputados, no convirtamos a esta legislatura en la legislatura del sospechosismo, del chimoltrofusismo o de los agoreros del desastrismo. Me parece que esta tribuna debe de ser utilizada de forma no solamente profesional e inteligente, sino también responsable. Se ha dicho en el debate, y entrando a tema, se ha dicho en este debate algunas series de imprecisiones específicas. Algún diputado del PAN decía que serían los servidores de la nación los que estarían haciendo promoción de la revocación del mandato. Eso es una falsedad, porque la propia Constitución dice que será el Instituto Nacional Electoral quien organizará este acto. Se ha dicho que si la pregunta no habla de la revocación del mandato, sino que habla de una promoción al titular del Ejecutivo. Sobre este tema, valga aclarar y leer a todos ustedes la pregunta que está al alcance de todos nosotros, que ha llegado de la colegisladora. La pregunta específica dice si estás de acuerdo en que el presidente de los Estados Unidos mexicanos se le revoque el mandato, tal y cual lo marca la Constitución, por pérdida de confianza, o siga en la presidencia hasta que termine su periodo. La discusión que se ha dado sobre la pregunta me parece ya infértil hablar de ella, porque claramente dice la Constitución que es un derecho de los ciudadanos mexicanos participar en la revocación de mandato, y esta pregunta no solamente permite la participación, sino claramente le pregunta al ciudadano si está de acuerdo o no con que el presidente siga en su encargo. Y por eso digo que deberíamos de utilizar esta tribuna con responsabilidad y no para desinformar o dar argumentos mentirosos. La revocación de mandato, igual que el juicio político, es un instrumento ciudadano, les guste o no les guste a aquellos que están opuestos a este instrumento, de vanguardia. Insisto que junto con el juicio político será una de las herencias más importantes de este gobierno progresista al sistema político mexicano, porque le pone el último clavo, y probablemente eso es lo que les ponga nerviosos, al ataúd del presidencialismo que ha reinado por tanto tiempo en este país. Porque si hubiese habido revocación de mandato, hubiésemos podido los mexicanos haber detenido la matanza que hizo Felipe Calderón en su sexenio. Porque si hubiésemos tenido revocación de mandato, hubiésemos podido detener el desfalco que hizo Enrique Peña Nieto y sus secuaces. Esto es un instrumento para impedir los malos manejos y los abusos de aquellos que desde la presidencia de la República puedan hacer desmanes que afecten a la nación y a los ciudadanos. Pero también hay que señalar, aquí también se ha dicho que será un instrumento que el señor presidente utilizará para promocionarse a sí mismo. Yo haría un llamado a la oposición.
La ley y la Constitución claramente dicen que también aquellos que no estén a favor de que el presidente siga en su encargo podrán participar a través de los partidos políticos en la revocación del mandato. Entonces, no le tengan miedo a la ciudadanía, no le tengan miedo a hacer una promoción dentro del marco legal y no vengan aquí a querer hacer de una cosa que es no solamente de avanzada. Hay que decir que esta figura solamente se encuentra en Suiza y en Latinoamérica es el primer país que la va a utilizar. De verdad, aceptemos lo que tiene de positiva esta reforma. No es el trabajo de la oposición venir acá y sobre mentira con mentira utilizarlas para estar en contra de quien está haciendo un trabajo extraordinario en el Ejecutivo. Yo diría que hoy, con esta revocación de mandato, acabamos finalmente con esta figura presidencialista y que desde acá, desde el progresismo, les decimos que sigue la plutocracia y que entonces estaremos en un debate verdaderamente democrático. Muchísimas gracias. Retiro mi reserva, señora presidenta.